Y seguramente ya para esta altura viste o escuchaste demasiado sobre La Sustancia, esta peli satírica y de terror corporal, en la cual vemos a una protagonista, que es una actriz en decadencia, obtener una sustancia del mercado negro, inyectársela y obtener así una forma más rejuvenecida y hermosa de sí misma. Y obviamente esto después tiene efectos secundarios. Pero ¿qué tal si te digo que hay un animal que es capaz de poder autorregenerarse, volver a un estado previo de más joven y volver a tener una vida vital y rejuvenecida sin necesidad de ninguna sustancia? Les presento a Turritopsis nutricola. Es una pequeña medusa muy pequeñita, mide entre 4 y 5 milímetros de diámetro, se caracteriza por tener esta forma campanada y muchos tentáculos muy finitos y por tener su estómago rojo vivo. Y se caracteriza porque ella puede pasar al estado de transformación previo al cuerpo de la medusa y volver a regenerarse a sí misma, cosa que no hacen otras medusas y pólipos. Y para eso les tengo que explicar el ciclo de vida de las medusas. Si no sabían, las medusas y los corales pertenecen al mismo grupo que se denominan nidarios, y resulta que son dos fases distintas del mismo ciclo de vida. Las medusas son la forma sexuada del organismo, los adultos que tienen gónadas y producen células sexuales y que nadan libremente. Ellas producen las células sexuales que producen un huevito que se transforma en una larva que se denomina plánula. La plánula viaja hasta el fondo del océano, donde ahí empieza a crecer un individuo que se denomina pólipo, que es el individuo fijo. Muchos corales son comunidades de muchos pólipos. El pólipo a su vez produce luego a través de gémula o de gemación muchas medusitas, digamos, que se denominan efiras, que son la forma juvenil o la larva de la medusa, y estas luego al crecer y bueno, desarrollar las gónadas se transforman en un individuo adulto. Hay grupos de medusas que han reducido su fase de pólipo y solo han quedado la fase medusa, y hay pólipos o corales que han reducido la fase de medusa y netamente son colonias de pólipos. Entonces, esta especie de medusa, la cual es única básicamente dentro de los nidarios, puede volver a esa fase de pólipo cuando las condiciones son adversas, se retrotrae a una fase fija de pólipo y vuelven a surgir por gemación otras medusitas. Pero ¿cómo logra hacer eso esta medusita? Porque no es fácil hacer eso y hay un nombre para ese proceso. Y ahora tengo que explicar otro concepto para que entiendan muy bien cómo hace esta medusa para volver a regenerar su cuerpo. Capaz conocen a las células madre, que son estas células embrionarias que son capaces de diferenciarse en otro tipo de células, ¿sí? Se las considera totipotentes, es decir, son capaces de diferenciarse o producir otro tipo de células que el cuerpo requiera, sobre todo cuando se está desarrollando embrionariamente. Uno no conserva esas células más que en ciertos sectores, como por ejemplo en las médulas de los huesos, que siguen produciendo hemoglobina, por ejemplo. Pero ningún animal puede regenerarse por completo. En cambio, estas medusas sí, y lo hace mediante no células madre, sino otro proceso que se denomina transdiferenciación. Es decir, la capacidad de las células ya diferenciadas, es decir, somáticas o cualquier otro tipo de célula, en diferenciarse en otro tipo de células que el cuerpo necesite. Es un proceso bastante complejo que tiene que ver con genética y química, pero para que entiendan, es capaz justamente de diferenciar sus células en otras células, y esto lo tiene todo el cuerpo de la medusa. Es decir, toda la medusa es capaz de transdiferenciarse en otros tejidos. El proceso por el cual la medusa pasa por esta transformación solo se conoce en el laboratorio. Todos los ejemplares de medusa expuestos a los mismos experimentos pasan por lo mismo. Es un proceso que no se ha observado en la naturaleza, pero se cree que sucede. Y al ser un proceso realmente rápido es lo que también llama la atención. Todos los individuos, al ser expuestos a condiciones adversas, empiezan a deteriorar sus tentáculos y su campana y empiezan a producir estructuras características de los pólipos. Otra vez se fijan al sustrato, empiezan a crecer como pólipos, y una vez que el ambiente se encuentra estable, otra vez vuelven a producir por gemación las medusitas. Y este proceso lo puede
ocurrir en cualquier estado de vida de la medusa, o sea, cuando es muy juvenil o incluso cuando es adulto. Y como técnicamente lo puede volver a pasar, es teóricamente inmortal, es decir, logró la inmortalidad biológica y no va a morir nunca por envejecimiento. Obviamente puede morir por otras causas, es decir, puede ser alimento de otros animales, pero es el único animal del reino que se lo conoce que puede retroceder en su fase biológica para volver a crecer. Así que es extremadamente interesante este animalito a pesar de su tamaño. Así que díganme si ya conocían a Turritopsis o qué les pareció la película.